Buenas tardes, estimado tutor Andrés Cuazapaz, queridos compañeros y compañeras. Mi nombre es Carmen Reyes y hoy les voy a hablar el tema sobre lo que es el conflicto social y exclusión jurídica. El conflicto social, ¿qué es el conflicto social? Es lo que se refiere a la actuación de diferentes sectores interdependientes cuyos sus objetivos, intereses, valores o necesidades se contraponen. En general, implica exigencias relacionadas con contaminación, prestación de un servicio o interrupción de un transporte o la exigencia de derechos. Causas de un conflicto social. En las causas de un conflicto social tenemos tres que son la desigualdad, la crisis económica y la ausencia del Estado. Primeramente, la desigualdad es entre un hombre y una mujer, entre personas de distintas etnias o entre personas que profesan diferentes religiones. La crisis económica es todo lo que supone la pérdida de un empleo, la proliferación de empleos precarios, donde conlleva el aumento de la pobreza. La ausencia del Estado es la determinación de zonas de un país donde puede faltar las figuras de un Estado. La pobreza, la de un Estado que favorezca la exigencia de servicios públicos con la educación. Conflicto social en Latinoamérica. El segundo semestre del año 2019 ha traído consigo lo que verdaderamente podría llamarse una primavera latinoamericana. En gran parte del continente surgen numerosos movimientos sociales con demandas de cambios de muy diversas ídoles, la mayoría siendo emitidas desde un determinado discurso político e ideológico, construyen explicaciones que no llegan a ser hipótesis, sino meras suposiciones, hasta ocurrencias momentáneas que no logran asumir la real magnitud y la profundidad del fenómeno social que sigue desarrollándose en estos días. La segunda década del del siglo XIX trajo movimientos liberatorios y anticolonialistas de este tipo que llevaron a la creación de las diversas repúblicas hispanoamericanas. Es así que en los años recientes, en otros lugares del planeta, se han suscitado movimientos que superan las fronteras nacionales y que traen consecuencias políticas en todos los países de una región. El primero de ellos fue la primavera árabe, inicios del 2010 hasta el año 2013. En esos mismos años, en el 2011, 2012, se dio el movimiento Occupy. Más recientemente, el movimiento MeToo. Se ha hecho evidente que las protestas se dan en lugares con regímenes políticos diversos, como lo ha hecho notar Richard Jones en el 2019, quien afirma además que las protestas ocurren en ciclos y que son una mayoría eh, secuelas de rondas previas de movilizaciones. Richard Jones, ¿qué es lo que dice? Este autor considera que existe un movimiento global de protesta en el que no ve signos de cambio de sistemas y para el mejoramiento del papel de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales en la promoción de de la democracia. June 2019. Los conflictos sociales en Latinoamérica y en su específica explosión en este año pueden ser analizados a la luz de la conflictividad global, pero en mi criterio tienen raíces y perspectivas concretas que tanto los acercan como los alejan de los movimientos de otros lugares del planeta.
Esta posibilidad de creación solo es políticamente efectiva cuando estos sentidos se crean a partir de contenidos que tienen el respaldo estatal, es decir, normas jurídicas o jurisprudencia que eventualmente consolidan esos sentidos de doctrina. Raíces, raíces sociológicas del conflicto. La Revolución Francesa y el levantamiento de la Comuna en el año 1848, Jacques Wood señala en el 2022 de febrero del año 1787 como el momento inicial del proceso evolucionario francés. La Asamblea de Notables se reúne en la fecha señalada al ser constituida solo por aristócratas, se erige como una postura contraria a la corriente popular del movimiento político que abogaba por los cambios revolucionarios en Francia. La Asamblea aristocrática no podía satisfacer los anhelos de cambios del pueblo, con lo que se inicia un proceso de exigencia de la convocatoria a estados generales. En el año 1848, la monarquía francesa ya había sido restaurada y una nueva ola de descontento popular surgía en contra de Luis Felipe. En el año 1830 hubo grandes movilizaciones populares en Francia, que puede pensarse que son el antecedente de este levantamiento. La segunda etapa, que va de mayo de 1848 a mayo del año 1849 y que Marx llamaba República Burguesa, esta etapa surgió cuando se llamó a elecciones populares para construir una asamblea. La etapa final se da con la inesperada elección de Luis Bonaparte, Bonaparte como presidente, quienes derrota a todos los líderes revolucionarios, incluido a Lamartine. En este sentido, se comprende que en la sociedad actual las clases sociales ya no obedecen a una estructura de escalera, sino a una interrelación más compleja. Dieter Brun, Derendorf, define las clases sociales como colectivos de individuos organizados o no que comparten intereses manifiestos o latentes relacionados con la estructura de autoridad. La teoría de Dahrendorf también señala las formas estructurales según las cuales un conflicto surge y crece. Raíces ideológicas del conflicto. Las democracias latinoamericanas que se encuentran en la actualidad en conflicto tienen un punto de partida histórico en las guerras de independencia del dominio español que tuvieron lugar a principios del siglo XIX. En Ecuador, los afanes independentistas salieron a la luz de la mano de las naciones liberales y bajo estas líneas generales se desarrollaron la lectura de las constituciones gran colombianas, inicialmente y ecuatorianas. Después, en todas ellas el republicanismo y la democracia se unen con la propiedad privada y las libertades de comercio y de industria. Durante la década de los 70 y los 80, 90, el neoliberalismo fue la orientación económica e ideológica preferida por los gobiernos latinoamericanos. El ejemplar, el ejemplo paradigmático de Chile ha sido frecuentemente señalado como el modelo éxito, de modo que Chile siempre apareció en el horizonte latinoamericano como el punto focal hacia el cual deberían enfocarse las esperanzas de un mejor futuro. Las causas. Las causas es una causa importante del descontento social latinoamericano y que de su manifestación
pública y movimientos populares es la histórica exclusión que sufren numerosos grupos sociales. La reproducción. Esta es una exclusión, está dada por los sistemas jurídicos. Se trata entonces de una exclusión que se reproduce a sí misma a través de diversos cuerpos legales. Sentido. Sentido es lo que son portadores de los sentidos que se consideran como los sentidos sociales aceptados en una etapa histórica determinada. Gracias.